vamos a recibir a Alfredo Ávila Rueda, historiador. ¿Cómo estás, Alfredo? Carlos. Bienvenido. Gracias. En pleno puente, en pleno día feriado, para platicar de la revolución y algunos de nuestros seres. Para que nos digas, hoy es un clásico día que nos gusta hablar de historia y eso me parece que es una gran noticia para los historiadores. Platícanos algo de Porfirio Díaz que no sepamos. De Porfirio Díaz, bueno, es héroe. Héroes y antihéroes, ¿no? Porfirio Díaz es héroe de la Reforma, es héroe de la guerra contra los franceses, y es una cosa que a veces se nos olvida. Porfirio Díaz nació en 1830, es decir, ya era todo un militar. O sea, a él lo eligen presidente por eso, ¿no? Sí, por supuesto, y tiene una trayectoria de verdad muy, muy impactante. De hecho, un poco fomentado por él mismo, pero también por la sociedad del momento. Porfirio Díaz formaba un grupo de héroes desde Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez y él mismo. Es decir, y además sí tenía una idea muy de progreso, o sea, muy progresista, digamos. Sí, es muy temas. progresista, es muy de la época además, ¿sí? No sucede solo en México, sucede en todo el mundo. Ferrocarriles, claro. Inversión, producción minera. Revolución industrial en algunas zonas. México siguió siendo básicamente un país productor de materia prima, sobre todo minería, fue lo más importante, pero en el noreste ya también industrial. Se enamoró del poder, claro, pero ¿pudo haber evitado la revolución con algo? Pudo haberle evitado mucho antes. Me parece que ya al iniciar el siglo XX las condiciones ya no estaban favoreciendo una salida negociada. Francisco I. Madero, una figura muy aplaudida, muy reivindicada, a la que prácticamente no se le encuentra mácula. ¿Tenía defectos, Madero? Tenía defectos, sí, muchísimos, por supuesto. Uno, y tal vez el más importante, era muy confiado. Su hermano, Gustavo Madero, siempre le advirtió, ya en el proceso revolucionario, que tuviera cuidado con las transacciones que hacía con los porfiristas que en algún momento dado, después de la renuncia del dictador, están dispuestos a transigir, particularmente con Victoriano Huerta. ¿Realmente confiaba en los espíritus? Sí. Era un excéntrico en ese sentido, ¿no? No era tan excéntrico para la época. Bueno, es decir, había un movimiento espiritista importante, pero... Estaba de moda. Sí. Estaba de moda. Hay que recordar que Madero estudió en Berkeley, es un hombre culto, es un hombre ilustrado, es un hombre joven para la época. Esto es algo bien curioso, todos los porfiristas tienen un promedio de 60 y tantos años, casi 70, el dictador 80, y Madero y la generación revolucionaria son treintañeros. Hay un hueco enorme. Entonces Madero es una nueva generación, es una generación que viene empujando muy fuerte. Eran los millennials entonces. Sí. Casi, sí. Y que de pronto se dan cuenta de que enfrente los gobernantes pues son hombres que ya vieron pasar sus mejores años, ¿no? Victoriano Huerta, el antihéroe. Victoriano Huerta, sí, el antihéroe, efectivamente, hay muy pocas maneras de tratar de encontrarle algo positivo a este personaje. O sea, uno lo puede encontrar con el siglo XIX, con Antonio López de Santana, con los clásicos villanos. Con Huerta, de verdad, es Porfirio Díaz es un villano que ha sido reivindicado recientemente, pero era un villanazazazazo. Sí, pero en la historia oficial, Pero ¿no? Huerta fue el gran traidor. Huerta es el gran traidor. O sea, ese sí es malo, malísimo. Pero además es el traidor a todos. Hay que recordar que los pactos de la embajada, es decir, los acuerdos que se hacen con el embajador de Estados Unidos, van dirigidos a poner en la presidencia a Félix Díaz, no a Huerta. Huerta iba solamente a transitar para que Díaz llegara. Al final, Huerta se queda con el poder, al final Huerta no lo suelta. Y lo más importante, más allá de la traición, que es una cosa muy, muy fuerte, es el movimiento represivo más duro de la revolución. Es decir, cuando vemos la revolución en 1910, 1911, las fuerzas federales, perdón, siempre estoy pensando en la independencia, las fuerzas federales atacan, pero no llegan a los grados de crueldad que tienen bajo el gobierno de Huerta. Pero vienen matando a Madero, sin ir más lejos, ¿no? Sí, para empezar. Pancho Villa. Pancho Villa, un individuo a mí me parece muy divertido, abstemio. Siempre que lo encuentran ustedes en alguna fotografía tomando algo, está tomando o leche. Tomaba mucha leche. Norteño, ¿sí? Norteño. Pancho Villa representa un movimiento popular
al que no estamos tan acostumbrados. Estamos más acostumbrados al de Zapata, que es el movimiento popular de los pueblos campesinos indígenas que están peleando por su tierra, que están peleando en contra de las haciendas. Pancho Villa es un movimiento popular norteño, muy modernizador, muy apoyado por gente de la sierra, que son pequeños mineros, que son pequeños gambusinos y que están a favor de un desarrollo progresista muy abierto y lo único que quieren es entrar en él. Oye, y uno de los personajes quizá más internacionales, digamos, de la revolución, ¿no? Digo, seguramente por las incursiones a Estados Unidos, pero es bastante famoso. No, pero de mucho antes. Sí. Esta es otra cosa interesante. Villa Global. Villa Global. Esta es otra cosa interesante. Muchos de los revolucionarios son muy nacionalistas. Sí. De hecho, la versión de la revolución que termina triunfando es sumamente nacionalista. Villa no. Sí. Villa desde un inicio es Chihuahua. Tiene productos mineros, tiene dinero y tiene la frontera con Estados Unidos. Entonces, le llegan las armas, tiene muy buenas relaciones del otro lado. Lo de Columbus fue porque se sintió traicionado por Estados Unidos, pero en realidad él siempre mantuvo muy buena relación. ¿Cómo lo ven allá? ¿Como un bandolero, como un villano? ¿Cómo conciben a Villa en Estados Unidos? En un primer momento es el Mexican Hero. De hecho, hay compañías de cine que acompañan a Villa a lo largo de los trayectos revolucionarios. Hasta que cruza la frontera. Hasta que cruza la frontera, sí, en el momento en el que se siente traicionado porque Estados Unidos decide apoyar a Venustiano Carranza. Ahora, por último, Emiliano Zapata, así como Huerta es el malo, 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 ¿Zapata es el bueno, 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 bueno? Zapata es el bueno, bueno, bueno ahora. Para nuestra visión, hay que recordar que durante mucho tiempo Zapata fue el Atila del Sur, Zapata fue el indeseable, incluso después del triunfo de la revolución. Después del triunfo de la revolución, muchos gobernantes emanados de la Revolución Armada no querían a Zapata, no querían saber nada de él. Es demasiado radical en muchos sentidos. Ahora, lo curioso con Zapata es que no es el campesino pobre que nos imaginamos, no, por el contrario, es un campesino que tiene una buena posición social en su medio. Quisiera ser muy urbano, lo imaginamos siempre como el ranchero, pero no, es un hombre al que le encantaba estar también bebiendo coñac y todas estas cosas más de la ciudad. Y además tiene un proyecto muy local, muy regional. Y eso no le gusta tanto a los líderes de la revolución. Alfredo, muchísimas gracias por venir y darnos estos brochazos de los hombres que hoy son historia.